Muy bien, aquí tienen un resumen de las diferencias de las glándulas sudoríparas endocrinas y apocrinas en cuanto a cómo es la porción secretora, por quién están inervadas. Las glándulas sudoríparas van a poder observar que su localización es de mayor densidad de acuerdo a las diferentes localizaciones, ¿no? Miren cómo en las glándulas sudoríparas endocrinas, en el cuero cabelludo, en la axila, en las palmas y en las plantas, es más numerosa, y en cambio las glándulas sudoríparas apocrina en lo que es las glándulas del cerumen, lo que son las axilas, lo que son las glándulas a nivel mamario, las zonas genitales, tienen este sudor apocrino. Y acá ustedes van a ver en forma anatómica como las características de cada una y su desembocadura. Y recuerden también que la glándula endocrina tiene una secreción de forma merocrina, la glándula apocrina, su mismo nombre lo dice, y la glándula sebácea holocrina, que a continuación vamos a observar cómo es esa secreción. Esta es otra diferencia. Recuerden que las encrinas funcionan toda la vida, las apocrinas empiezan a funcionar en la pubertad, ese olor característico, y lo que les mencioné, el olor realmente no es que la secreción apocrina, ese sudor apocrino tiene olor característico y desagradable, sino más bien la descomposición de la secreción por las bacterias. Por eso cuando un niño llega a la pubertad y comienza esa sudoración característica, ese olor característico de cada persona, una de las cosas y medidas generales que se recomienda antes de usar algún desodorante realmente es el buen aseo, una buena práctica de higiene. Muy bien. Eh, el folículo pilosebáceo. La glándula sebácea, dependiendo en qué zonas del cuerpo humano esté, va a ser más voluminosa o va a ser poco arracimada o realmente no se encuentra. Es así que en los folículos pilosebáceos vellosos, que es los más abundantes en toda la superficie de la piel, excepto en las palmas y en las plantas, el pelo es pequeño y fino y la glándula sebácea también es pequeña y poco arracimada. En cambio, en los folículos pilosebáceos terminales, en cambio aquí la glándula sebácea es alargada porque se encuentra un pelo grueso y grande en la piel cabelluda, barba, bigotes, axilas y pubis. Y en los folículos pilosebáceos seborreicos o sebáceos, en cambio aquí, justamente es en las áreas más seborreicas, que es en la cara, en el pecho, en la espalda, que son las zonas características cuando el adolescente presenta acné, tenemos una glándula muy grande y muy arracimada. Bien, esta es la glándula sebácea, recuerden la desembocadura junto, por eso se llama folículo pilosebáceo. Acá tenemos, es una secreción holocrina. ¿Qué quiere decir esto? Donde todo su contenido celular se convierte en secreción. El sebo es una sustancia conformada por triglicéridos que lubrica e impermeabiliza la piel, protegiéndola de la deshidratación. También es medianamente bactericida y fungistático. Por eso cuando realmente hay que buscar un equilibrio en la piel, no es que tampoco hay que quitar todo lo que es la capa sebácea, porque realmente también tiene sus funciones de protección en la piel. La glándula sebácea se distribuye en todo el cuerpo, pero hay lugares donde no tenemos, que ya lo he ido mencionando. No tenemos en las palmas y en las plantas. Y en el dorso de las manos y en los pies son muy escasas. Por lo regular son pequeñas y relativamente inactivas. Por eso es que también les mencioné que había un pelo ahí pequeño. Por lo contrario, en otras zonas del cuerpo, vuelvo y repito, son muy grandes, bastante voluminosas y dominantes, como es en la cara y en la parte alta del tórax y el dorso, ¿no? De ahí, hay localizaciones que les voy a mostrar en donde las glándulas sebáceas desembocan directamente en la superficie, no junto a un folículo pilosebáceo. Y estos son los tubérculos de Montgomery.
Así tenemos como se ven como pápulas, digamos, blanquecinas, un color como amarillento, blanco amarillento, digamos, en lo que es la areola. Son los tubérculos de Montgomery. Muy bien, están los puntos de Fordyce. Los puntos de Fordyce también son glándulas sebáceas que desembocan directamente en la superficie. Está en la mucosa yugal, está en los labios, está en el prepucio, están aquí, que son las glándulas de Moll, perdón, las glándulas de Beibomio que están en los párpados. Todo esto son glándulas sebáceas que desembocan directamente en la superficie y son fisiológicas. Y parecen mentira, pero es una consulta frecuente muchas veces en dermatología. Muy bien, acá repasamos, les mencioné que lo íbamos a decir, era la forma de secreción de las diferentes glándulas, ¿no? La glándula sebácea es holocrina, la célula en desintegración y su contenido en secreción, y luego se produce una nueva célula. La merocrina, que es la glándula sudorípara ecrina, donde, si se dan cuenta, hay un grupo de células que producen el sudor, y la célula sudorípara apocrina, que su mismo nombre menciona la forma eh, de secreción, que la célula se decapita, ¿no? Se decapita y ese es su contenido. El pelo, el folículo pilosebáceo que contiene lo que es el pelo, van a ver ustedes que el folículo piloso es una invaginación de la epidermis, ¿no? Se formó de esta forma, en donde acá hay incluso zonas de epidermis que forman a nivel basal, en la profundidad de la dermis se ensancha y forman lo que es el bulbo. Esto alberga la papila dérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que también si no recibiríamos inervación, vascularización de esta dermis, no tendríamos folículo piloso. De ahí que algunas dermatosis causan alopecias cicatrizales. Que bueno, que eso con detenimiento lo vamos a ver en siguientes capítulos. Incluso en esta matriz, aquí hay células basales, ¿sí? Células basales donde están los melanocitos. Cuando con la edad se pierden estos melanocitos, por eso es que viene el color del pelo blanco, la cana. Los melanocitos migran y se ubican en la matriz, ¿no? Para originar los diferentes colores de pelo. Entonces, eumelanina cuando es un pelo castaño negro y feomelanina cuando es un pelo rojo, recuerden. Y el pelo gris canoso es cuando esta producción de melanina ha desaparecido. Muy bien, el pelo tiene diferentes capas. Si nosotros hacemos un corte longitudinal del pelo, ¿no? Como está aquí en esta figura, o coronal, si quieren llamarle, ustedes se van a dar cuenta que tiene diferentes estructuras. Es así, de arriba hacia abajo tenemos primerito de la superficie a la profundidad el infundíbulo, que va desde la salida, que se denomina esta desembocadura acrotriquio, hasta lo que es el orificio, hasta lo que es la desembocadura de la glándula sebácea, ¿no? Ustedes se dan cuenta, desde el orificio de la superficie hasta la desembocadura de la glándula sebácea. El istmo, que es desde la glándula sebácea hasta la inserción del músculo erector del pelo. Y desde ahí la porción inferior que va hasta lo que es el bulbo, ¿no? Y si realizamos un corte del pelo en forma más bien horizontal, ustedes se van a dar cuenta que el pelo está formado por tres capas, que es que lo envuelve, que es la cutícula, luego ven la corteza y luego ven la médula. La corteza es la porción más gruesa e importante porque es la que tiene la queratina dura y que se une a esos puentes de disulfuro. Incluso una pregunta es que ustedes se harán cuando se hacen la famosa y denominada queratina, que no es más que la destrucción de estos puentes de disulfuro para destruir a esta corteza, destruir esta queratina dura y así destruir
lo que es la estructura del pelo. Recuerden que tenemos tres tipos principales de pelo: el lanugo, que es el pelo delgado que cubre la piel más bien del recién nacido y que cae alrededor. Por lo general, cuando se da en un recién nacido, recuerden que más que todo en un niño prematuro, pero si no, un mes antes del nacimiento, ese feto ya no tiene lanugo. Y cuando aparece repentinamente la nubo en un adulto, la verdad es que por lo general hay que investigar un tumor maligno. Por eso es la importancia de conocerlo. El vello es el pelo delgado que no tiene médula y que está en la mayoría de la superficie del cuerpo. Y es el que reemplaza a la nubo en el momento del nacimiento. Y el terminal es el pelo largo, grueso, duro, pigmentado y que sí tiene médula. Y por lo general está en el cuero cabelludo, en las cejas, en las pestañas, en la barba, en las axilas, y su crecimiento está influenciado más que todo por hormonal, que son los andrógenos circulantes. Bien, es importante conocer el ciclo piloso, porque el pelo no crece de manera indefinida como las uñas. La actividad de cada folículo es individual, es cíclica y pasa por tres fases sucesivas. Esto es importante porque muchas veces se piensa que el pelo, que nosotros tenemos mudas estacionales como el animal, y en realidad todo nuestro cuero cabelludo se encuentra en diferentes etapas, diferentes fases. El pelo tiene tres etapas y estas son la fase anágena, la fase catágena y la fase telógena. La fase anágena, el 90% de todo nuestro cuero cabelludo, de todos nuestros folículos pilosos, se encuentran en lo que es en la fase anágena. Luego viene una fase catágena y luego viene una fase telógena. La fase anágena dura entre 2 a 6 años y es un periodo de crecimiento. ¿Sí? En la fase catágena es un periodo de transición, es un folículo que está en stand-by, un folículo inactivo, que de 2 a 3 semanas. Y esa representa entre el 1% de nuestro cuero cabelludo. Y luego tenemos una fase telógena, que es la etapa del pelo muerto, que se elimina empujando por el nuevo y que dura de 2 a 3 meses, de 14 a 15%. En realidad esto es en todo nuestro cuerpo humano, ¿no? Sino que uno hace énfasis en lo que es el cuero cabelludo porque por lo general las consultas más frecuentes es más caída de pelo en el cuero cabelludo. Sin embargo, estos ciclos vitales del pelo se da a nivel de todo el cuerpo humano. Miren cómo ya a nivel del telógeno, por más de que ustedes compren el shampoo más caro, el tratamiento más idóneo, realmente, o sea, este pelito que ya está en fase telógena se va a caer sí porque sí. Entonces luego viene ya otra elongación del esquema secundario y entra nuevamente en fase anágena. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100.000 cabellos que aproximadamente se tienen en un cuero cabelludo, existe el 84-90% que se encuentra en fase anágena, el 0 al 1% en fase catágena y en fase telógena el 14 al 15%. El pelo crece medio milímetro por día. Esto quiere decir que al mes tendremos un crecimiento de 1.5 centímetros por mes. Sin embargo, esto se va a ver influenciado por algunos factores. Por ejemplo, una mujer embarazada en la fase de posparto se va a ver que va a presentar una caída de pelo mucho más masiva que normalmente debido a la influencia hormonal y también todo lo que conllevó el cambio fisiológico del embarazo. Muchas veces las consultas de caída de pelo suceden de 2 a 3 meses posterior a la causa que pudo haber sido, por decirle. Hubo una pérdida menstrual masiva que provocó una anemia o un estrés importante en esta paciente o las radiaciones ultravioletas también provocan mayor caída de pelo. Esto es en los países donde hay sobre todo cambios estacionales, donde cambian de verano a otoño. Entonces, después de haber recibido mucho sol, viene la etapa de otoño en donde consultan mucho más por caída de pelo. ¿Por qué?
porque entraron a esta fase telógena que dura de 2 a 3 meses y en donde se va a terminar cayendo porque hace 2 o 3 meses sucedió esto de que hubieron factores agravantes para esta caída y no importa qué podamos hacer, ese pelo que ya está en fase telógena, como les mencioné, no va a recuperarse el que ya está, digamos, desprendido del bulbo. Entonces, ahí viene entrada la siguiente fase, que es la fase anágena. Por lo general, cada folículo piloso en toda su vida da entre unos 20 pelos, entra en el mismo proceso de anágeno, catágeno y telógeno. Otro punto importante mencionar aquí es que el folículo piloso, la fase anágena, tiene duración de 2 a 6 años. Y esto es porque justamente muchas veces una consulta frecuente es que por más de que uno quiera dejar crecer su cabello 5, 6 meses, un año y no crece, justamente es porque no hay, si tiene una fase anágena de 2 años, por más que lo deje crecer 5, 6 años, perdón, ese cabello no va a crecer más. No va a crecer más porque su fase anágena es corta. Entonces, una vez que termine los 2 años, ese pelo va a entrar en fase catágena y luego en fase telógena. Y nuevamente tendremos otra fase anágena. En cambio, a diferencia de mujeres que tienen una cabellera muy larga, tal vez tengan un anágeno mucho más extenso. Y ese es el porqué de que no depende muchas veces, sino más bien de un factor genético. Bueno, las uñas. Las uñas cubren lo que es el dorso de la extremidad distal de los dedos y cumplen una función protectora y facilitan la presión de objetos pequeños. Pueden ser de defensa, tienen múltiples funciones. Se forman a partir de una invaginación epidérmica y podemos ver diferentes estructuras anatómicas. Lo que me interesa de que sepan de las uñas simplemente es que conozcan sus diferentes estructuras, que tiene un pliegue proximal, tiene una matriz. La matriz es la que genera la uña, es la que genera la lámina unguial, que es queratina, el lecho unguial, que se une fuertemente a la lámina unguial, y tenemos acá ya un tejido dérmico subunguial y el espacio libre que queda con la lámina se llama hiponiquio. Eponiquio es la parte del pliegue proximal que se une con la lámina. Tenemos la cutícula. La cutícula es la que ustedes van a hacerse el manicure, el pedicure y se la retraen, se la cortan, lo cual no debería suceder porque esta cutícula, digamos que es la capa córnea de este pliegue proximal, es la extensión. Recuerden que estas son células muertas, pero que son células ricas en queratina y que justamente protegen contra el ingreso de gérmenes. Por eso que cuando uno envejece o cuando hay mucha manipulación en las manos, mucho contacto con agua, suceden las famosas paroniquias, que es la inflamación de los pliegues, y por ende las famosas inflamaciones periunguales. Entonces no es de buena práctica cortarlas ni retraerlas, ¿no? La lúnula es, si ustedes se ven las uñas de sus manos, no en todas, sobre todo en la de los pulgares, van a poder ver una coloración blanca, que es la translucencia de la lámina, dejar ver la matriz. Hay matriz proximal y matriz distal. La matriz proximal y la matriz distal. Y esto genera la lámina unguial, que también habrá lámina ventral y lámina dorsal. Esto es importante para ver diferentes patologías de uñas, pero bueno, para fines docentes, prácticos, me interesa es que sepan cada una de las partes de las uñas. Ven acá está la lúnula, está la cutícula, los pliegues periunguiales, el hiponiquio, el eponiquio. Acá es otra imagen, justamente van a ver lo mismo, la raíz de la uña, la matriz, la lúnula, la lámina unguial, van a ver acá el hiponiquio, ¿no? Y el lecho unguial que se adhiere a la lámina unguial.
Otra cosa que me resulta bastante interesante, si ustedes hacen un golpe en la uña, la verdad es que va a dar una hemorragia, muchas veces en forma longitudinal, que se denomina hemorragias, eh, hemorragias en astilla, en realidad, porque no tanto a veces por algún golpe o traumatismo, la uña sufre microtraumatismo, sino también a veces es importante conocerlas porque son a veces signos de enfermedades sistémicas, una de ellas puede ser psoriasis, colagenopatías, entre otras. El crecimiento de la uña depende si estamos hablando de las uñas de las manos o las uñas de los pies. Las uñas de las manos tardan en crecer unos 3 milímetros por mes y cuando se pierden trata en reponerse completamente unos 160 días. En las manos el proceso es más lento, crece medio milímetro por mes y se repone entre 250 a 400 días. Pero esto es variable, depende mucho de los jóvenes, el crecimiento es mucho más rápido que una persona pasada los 70, 80 años, incluso ustedes pueden observar las arrugas de las uñas también, son estrías longitudinales que se dan y justamente se vuelven más frágiles, las uñas se quiebran y esto también es por el envejecimiento. Además también de a veces los aportes nutricionales, cuando hay estados carenciales, las uñas reflejan muchas enfermedades sistémicas que incluso muchos médicos desconocen. El frío también interrumpe el crecimiento, hay medicamentos también que enlentecen y otros que que actúan en el rápido crecimiento de las uñas, justamente los antimicóticos que tratan las onicomicosis también provocan un crecimiento rápido de la uña, justamente eso ayuda a que estos 160 días no sean 160, sino 100, 120, y eso ayuda a mejorar el aspecto estético de la uña. Algo también que es un mito, que la gente piensa que el calcio, hay una creencia popular que atribuye la dureza de la uña y prácticamente no interviene en su formación. La lámina ungular contiene muy poca agua, el 18%. Por eso es que la hidratación la ablanda. Usted va al manicure y usted la ablanda en la uña poniéndolo y lo sumerge en una bandeja de agua. Y su reiteración, en cambio, ¿qué produce? Una uña quebradiza. Las amas de casa, mucho contacto con el agua, produce una uña que se quiebra y es una consulta bastante frecuente. ¿Qué otra cosa? La uña en realidad es rica en azufre. Esto es lo que realmente es el componente principal de la lámina uñal. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la piel? Entonces, para resumir, tiene una función de barrera, mantiene el equilibrio entre líquidos y electrolitos, impide la penetración de agentes tóxicos, radiaciones ultravioleta y microorganismos que puedan ser peligrosos. Tiene una función inmunológica, en especial en tareas de vigilancia. Recuerden las células melánicas, que son células captadoras que presentan antígenos. Tiene una función de fotoprotección mediante la acción de los melanocitos. También interviene en la síntesis de vitamina D3 a partir del 7-dehidrocolesterol. La radiación ultravioleta lo convierte en colecalciferol y así sucesivamente. Todo esto por los rayos solares. Actúa también, es órgano de percepción por medio de informaciones captadas por terminaciones nerviosas distribuidas en su superficie. Recuerden los corpúsculos de Pacini, de Ruffini, entre otros. Tiene resistencia y elasticidad. Recuerden las fibras colágenas, elásticas, lo que es la dermis. Tiene una función mecánica. Tiene una reserva energética, el tejido celular subcutáneo y la hipodermis por el tejido adiposo. Tiene una función de termorregulación corporal, conserva el calor mediante vasoconstricción y su propia estructura anatómica aislante, como lo es el tejido celular subcutáneo, y enfría por vasodilatación y evaporación del sudor. Y es un órgano de expresión.
Tiene la capacidad de revelar estados anímicos muy variados, por ejemplo, vergüenza, ira, temor, ansiedad, entre otros. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Lecciones Elementales.